Hola, mi nombre es Alejandro Dresner, soy bibliotecólogo y la presentación que veremos a continuación se llama Normas APA y uso ético de la información y fue desarrollada por la Red de Bibliotecas de la Universidad San Sebastián. Para comenzar, tengo que decirles que las citas en el texto y la lista de referencias o bibliografía, que es lo que va al final de su trabajo, constituye una sección importante en un trabajo científico académico. ¿Ya? Los documentos que ustedes seleccionan en su trabajo les va a dar solidez a lo que ustedes exponen. ¿Ya? A la vez que siempre una bibliografía o lista de referencias va a ser una fuente importante de información para el lector. Con esto me refiero a que si ustedes están buscando un tema y no encuentran mucha información, siempre es bueno que se fijen en la bibliografía de los artículos de revista o papers o capítulos de libro que ya hayan encontrado. Ahí siempre van a poder encontrar algo que sea de utilidad. Un concepto muy importante a tener en cuenta es el concepto plagio, ¿ya? Cuando realices tu trabajo de investigación, debes identificar todas las ideas que han sido tomadas desde otras fuentes, ¿ya? No solo lo que copies y pegues de manera literal. Si no mencionas la autoría, estás cometiendo un robo de información conocido como plagio. Lamentablemente, me he enterado de muchos casos de plagio que suceden y en la mayoría de los casos es por desconocimiento porque no sabían que tenían que citar cuando sacaban la idea de otro trabajo, solamente citaban cuando hacían copias literales o textuales, o sea, el clásico copiar y pegar, o porque nadie les había enseñado cómo utilizar las normas APA, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que tengan claro esto, ¿ya? Y más adelante vamos a ir viendo cómo ir citando en cada tipo de caso, cuando es algo literal, cuando tú sacas la idea de tu trabajo y realizas un parafraseo, ¿ya? Bueno, una pregunta. ¿Conocen casos de plagio en Chile o a nivel internacional? Ya, porque esto no solo se da en el ámbito académico, también se puede ver en el ámbito cultural, artístico, ¿ya? Bueno, acá tenemos un caso, esta noticia del año 2013, y dice que la ministra de Educación alemana pierde su título de doctora, o sea, el grado académico, por haber cometido plagio. ¿Ya? Es acusada de haber copiado de manera intencionada en su tesis doctoral de Ciencias de la Educación. ¿Ya? Su tesis es de la década de los años 80 y recién el año 2013 fue descubierto que había cometido plagio. Entonces, bueno, como medida que tomó la universidad donde realizó este doctorado fue quitarle su título de doctora. ¿Ya? Entonces el plagio puede tener graves consecuencias desde una mala nota hasta perder un título. Bueno, contextualizando un poco en Chile, nosotros acá tenemos la ley de propiedad intelectual y derecho de autor y que, yendo en detalle a lo que nos atañe en esta presentación, tiene un artículo, el 71b, que tiene una excepción de cita, que dice que permite la inclusión en una obra fragmentos breves de otra obra lícitamente divulgada a título de cita, ¿ya? Siempre que se mencione su fuente, título y autor, ¿ya? En este caso, lo que vamos a ver ahora va a ser el estilo de las normas APA. Existen otros, ya, por ejemplo, en medicina se ocupa un estilo que se llama Vancouver y así hay muchos otros, pero siempre va a depender de los que le soliciten para su trabajo, lo que lo solicite su académico, si algún día después publican en alguna revista, siempre van a tener que fijarse qué estilo de referencia se utiliza, ¿ya? Bueno, las normas APA fueron desarrolladas por la Asociación Estadounidense de Psicología, serán la base para desarrollar sus referencias bibliográficas en sus trabajos académicos e investigaciones, y entre sus propósitos se encuentra el uso ético de la información, evitar el plagio y respetar la propiedad intelectual. ¿Ya? Para esta presentación nos basaremos en la última edición disponible, que es la séptima del año pasado, 2019. ¿Ya? Hasta hace muy poco nos basábamos en la sexta edición del año 2010. Bueno, ¿para qué utilizaremos las normas APA? Porque las normas APA es un texto que incluye muchas cosas, desde cómo redactar el trabajo, cómo anotar las tablas, las figuras, ya, etcétera. Pero nosotros en esta presentación nos vamos a centrar en cómo realizar citas en el texto y después elaborar la lista de referencias o bibliografía de tu trabajo de investigación, ¿ya? Cuando me refiero a lista de referencias o bibliografía, o la diferencia entre estos dos conceptos es que en la lista de referencias se debe incluir
todo lo que citaste debe coincidir, todo lo citado en el texto con lo que aparezca en la lista de referencias. En cambio, una bibliografía es más amplia y permite incluir obras que influyeron en tu trabajo pero sin necesariamente haber citado. Ejemplo, utilizaste el libro Metodología de la Investigación para aclarar una duda, y si vas a realizar una bibliografía podrías incluirlo sin haberlo citado. Bueno, lo mejor para entender este tema es ver ejemplos, ¿ya? Entonces, bueno, aclarar que una cita bibliográfica se debe incluir en la redacción de tu trabajo de investigación, o sea, en el propio texto va la información necesaria para localizar el documento utilizado, ¿ya? O sea, lo que no se realiza son las citas a pie de página, ¿ya? No está permitido el uso de citas a pie de página, ya que interrumpe al lector y no vale la pena escribir todos los datos del documento consultado ya que estarán disponibles en la bibliografía o lista de referencias. Sin embargo, si es muy necesario hacer un comentario aparte, puedes utilizar la nota a pie de página para explicar en extenso alguna idea. Bueno, el primer ejemplo que vamos a ver es de la cita textual o literal, que se conoce como copiar y pegar, ¿ya? En este caso debemos encerrar entre comillas el texto citado y colocar los siguientes elementos, que es el apellido del autor, el año de publicación del documento y la página en que se extrajo la cita, ¿ya? Pueden colocarse en distinto orden dependiendo de lo que se quiera enfatizar. El ejemplo número 1 se llama enfatizando el contenido, ¿ya? Y tenemos ahí, por consiguiente, coma, abro comillas, copio y pego la cita de otro trabajo que dice los cambios efectuados en la metodología de las clases fueron motivadores, cierro comillas, y al final coloco estos tres datos que yo les mencionaba, que es el primer apellido del autor, el año de publicación y la página en que se extrajo la cita. Aquí tenemos otro ejemplo en que se enfatiza el autor, ¿ya? Entonces en este caso extraigo del paréntesis este dato y de hecho lo coloco antes de la cita y dice según Jimeno, paréntesis 2009, y luego viene la cita claramente identificada entre las comillas y al final el número de la página. También uno puede colocar acá en un estudio realizado por, según la investigación realizada por, y ahí colocamos el dato del apellido del autor. También tenemos el ejemplo número 3 en que se enfatiza el año de publicación. Por ejemplo, el año 2003, Robbins, junto a otros autores, sugiere que los terapeutas en caso de deserción pueden haber validado sin darse cuenta la negatividad de los padres hacia el adolescente. Cierro comillas, el número de página y luego continúo con la redacción de mi trabajo, ¿ya? Por ejemplo, este año pueden haber muchos artículos que llegan el año 2020 relacionados con el coronavirus, ¿ya? Bueno, existe también el caso en que ustedes extraigan la información de una fuente electrónica, sitio web, por ejemplo, que no tenga número de página. Y en el caso de que los números de los párrafos sean visibles, podemos reemplazar el dato p punto, porque equivalía al número de página, por par punto, ya siempre cuando sean visibles y fáciles de contar los párrafos. También tenemos el caso de cuando la cita, o sea, lo que yo estoy copiando, tenga de 40 o más palabras. En este caso debe aparecer en un texto independiente, separándola con un espacio y con una tabulación distinta sin comillas, ¿ya? Si se fijan acá con la flecha, este es el espacio que va, es distinto a la tabulación normal del trabajo. Lo pueden hacer con el botón Tab, que está sobre el botón de las mayúsculas en el teclado, y en este ejemplo en particular, al final van los datos que ya sabemos que tenemos que colocar, que es el apellido del autor, en este caso tiene dos autores, por eso dice Farías y Pérez, coma el año, coma el número de la página. Acá tenemos otro ejemplo en que se enfatiza el autor, por eso lo colocamos antes de la cita. Purcell, el año 1997, contradijo esta opinión, luego copio y pego, ya va con la tabulación distinta, y al final coloco la página donde extraje la información, y en este ejemplo en particular es más de una página, por eso van dos P, pp.111-102, o sea, quiere decir que saqué la información del final de la página 111 y el comienzo de la página 112. También
están las citas no textuales, que se utilizan bastante cuando ustedes hagan sus trabajos, y estas corresponden a las alusiones que puedan hacerse a lo manifestado por algún otro autor sin copiar textualmente su obra. Ya esto es lo que se conoce como parafrasear. Aquí tenemos el ejemplo número 1, ya, en la cual simplemente debemos colocar dos datos, el apellido del autor y el año. Ya no es necesario colocar las comillas ni el número de la página, porque no está copiado de manera literal. Miren el ejemplo número 2. Ya dice, se afirma que el patrimonio cultural tiene gran importancia para la memoria activa de cada pueblo. Y luego se abre paréntesis y aparece Figueroa, 2012, punto y coma, Pérez y Farías, 2010, punto y coma, Zapata, 2016. ¿Ya? Aquí, ¿a cuántos documentos estoy citando? Es una pregunta de prueba. Ya, no, acá estoy citando a tres documentos distintos, ¿ya? En una cita textual este caso no se puede dar, porque obviamente estoy copiando y pegando algo de un solo documento, ¿ya? Entonces acá en el parafraseo se puede dar que yo hice una búsqueda bibliográfica de un tema, encontré varios artículos o capítulos de libro con información y yo al momento de redactar voy sacando ideas o información de distintos documentos. Entonces en este caso podríamos inferir que en esos tres documentos se afirma de alguna forma de que el patrimonio cultural tiene gran importancia para la memoria de cada pueblo. ¿Ya? Esto también es bueno porque le da mayor validez y solidez a lo que ustedes están exponiendo. No lo dice solo un trabajo, sino que en este caso tres. ¿Ya? Así que por supuesto pueden ser varios más. Bueno, ¿y cómo ordeno la información que está dentro del paréntesis? Se ordena alfabéticamente tomando el apellido del primer autor, o sea, en este caso Figueroa, Pérez y Zapata. Ese es el orden con el cual yo los dejo dentro del paréntesis. Norma APA también permite realizar cita a cita, ¿ya? Esto quiere decir que yo estoy leyendo un trabajo, me interesa sacar una información que está ahí, pero es una cita que yo encontré en ese trabajo, ¿ya? Entonces, se recomienda en lo posible llegar a la fuente original y citar directamente el documento desde donde proviene la cita, ¿ya? En el fondo, para tener certeza de que esté bien realizado o bien copiado lo que dice ahí, ¿ya? Si esto no es posible, la cita se puede realizar de la siguiente forma, ¿ya? En este caso coloco López, paréntesis 1990, citado por Wilson, el año 1999, página 56, determinó las causas que producen tal cosa. Ya, entonces en este caso yo tuve acceso al documento de Wilson, pero a mí lo que me interesa citar es lo que dijo López, ¿ya? Tal vez por la fecha de publicación es que sea difícil conseguir el documento, ya que no esté disponible en internet, ya y solamente exista en formato físico en alguna universidad. Entonces en este caso podríamos aplicar cita de cita. Ahí está claramente identificado el autor original, que es López, y el autor del documento que yo tuve acceso, que es Wilson. En este caso, yo en mi lista de referencias al final del trabajo solamente puedo colocar los datos del documento de Wilson, porque es el documento al cual yo tuve acceso. Aquí tenemos otro ejemplo en que me interesa lo que calculó la American Cancer Society el año 2006, pero yo encontré esa información en el documento de Miller del año 2009, ¿ya? Así que aquí tenemos otro caso de cita de cita. Bueno, hasta ahora no había hecho mención de cómo se debe anotar cuando en el documento que yo estoy citando tenga más de tres autores, ¿ya? En este caso se puede acortar al primer autor y luego anotar et al. Miren acá un ejemplo de cómo no se debe hacer, ¿ya? En el cual coloco los apellidos de todos los autores, que en este caso serían 5, y al final la forma correcta, en la cual coloco el apellido del primero, más et al, que es una abreviatura en latín que hace mención a que tiene otros autores, ¿ya? O sea, cuando tengo de más de 3 autores, lo debo abreviar de esa forma. De no, si no, debo colocar los apellidos de los 3. También van a haber muchos autores institucionales, ¿ya? Esto quiere decir que una institución
o corporación es la que se hace responsable por la autoría de un documento. Obviamente este documento fue elaborado por personas, pero en el fondo la mención de responsabilidad se lo lleva la institución. Casos muy comunes, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud, también como podemos ver en el ejemplo que está acá. Entonces, bueno, en este caso yo debo colocar el nombre completo de la institución, ¿ya? Como se ve ahí, Organización Mundial de la Salud. Si yo lo voy a volver a citar más adelante, puedo colocar la abreviatura y a partir de una segunda cita coloco la abreviatura. Entonces la segunda cita en este caso podría ser según la OMS, el año 2014. Ya, entonces es muy importante que coloquen el nombre completo en la primera cita y después en la lista de referencias o bibliografía también debe ir el nombre completo de la institución. Ya, este es un caso especial que puede suceder y en este caso aplica para las citas textuales o literales, ¿ya? Que deben ser copiadas tal cual ustedes extraigan la información de la fuente original, ¿ya? Incluso si esta presenta algún error. En este caso, como cualquier error de ortografía, puntuación o gramática puede confundir al lector, inserte la palabra SIC en cursivas y entre corchetes inmediatamente después del error. Aquí tenemos el ejemplo. Dice Alicia emprendió el viaje a través, ahí con un error de ortografía. Y aquí es donde yo inserto SIC en cursivas y entre corchetes, para identificar que el error en este caso no es mío, sino que del documento original. Bueno, entonces resumiendo esta primera parte de las citas, ¿cuándo debo citar? Debo citar las obras de aquellos cuyas ideas, teorías o investigaciones han influido directamente en mi trabajo, ya sea de manera literal o textual, o cuando saqué la idea y realicé un parafraseo. Entonces las citas se podrían dividir en textuales, y las textuales que son copiadas y pegadas hay que tener en cuenta la cantidad de palabras. Si tiene hasta 39 palabras, van con comillas, además de los típicos datos que es el apellido del autor, el año y el número de página. Y si tiene de 40 más palabras, van un párrafo aparte, como lo vimos ya en algunos ejemplos, y sin comillas. Y además está la cita no textual o parafraseo, en la que simplemente coloco el apellido y el año. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, en la cual vamos a ver cómo elaborar la lista de referencias o bibliografía. ¿Ya? En esta sección se coloca toda la información necesaria para localizar cada fuente que se haya utilizado en la investigación que ustedes realizaron, ¿ya? Solamente se deben incluir referencias que proporcionen datos recuperables. Por lo tanto, no se deben incluir comunicaciones personales. Estas solo se citan en el texto. Por ejemplo, si ustedes realizaron una entrevista con algún autor, investigador, y lo tienen grabado solamente ustedes, o incluso en línea realizaron la entrevista a través de algún chat, etcétera, esto solamente se cita en el texto, porque no es un documento que exista formalmente y que otra persona pueda recuperarlo o encontrarlo disponible, ¿ya? Bueno, los datos que deben incluirse en la lista de referencias, por supuesto, deben estar correctos y completos, no se deben inventar datos ni asumir datos, debemos encontrar el dato en la publicación, ¿ya? Y contienen generalmente los siguientes elementos, que es el autor, fecha de publicación, que son los que se colocan también al citar, pero acá debemos incluir el título de la obra y datos de publicación que van a depender dependiendo del tipo de material. Por ejemplo, si es una tesis, un libro, un artículo de revista, un sitio web, son distintos los datos que debo colocar. También se deben utilizar algunas abreviaturas de forma obligatoria. Por ejemplo, en el caso de los libros, que los libros se han fijado que tienen el dato de edición, primera edición, segunda edición, ya. Esto va cambiando cada vez que hay cambios en la obra, ya se va actualizando el contenido. Y si en el libro aparece escrito con palabras, ya, ustedes lo deben transformar al formato ahí que está en la columna al medio, en este caso en español, segunda edición ahí abreviado. O también en el caso que un documento que ustedes hayan citado y van a incluir en su lista de referencias no tenga fecha, debo colocar S.F. ¿Ya? El caso más común en este caso pueden ser los sitios web, ya que no siempre aparece esa información.
¿ya? Sería muy raro que un libro o un artículo de revista no tenga la fecha de publicación, ¿ya? Bueno, también hace mención a que se deben utilizar los números arábigos, ya en el caso de los datos de volumen o número de las revistas, ya porque a veces ese dato aparece en número romano, pero se debe transformar al número arábigo en este caso porque ocupan menos espacios y son más fáciles de comprender. Bueno, ¿cómo yo anoto los autores en la lista de referencias? Acá en este caso se pueden incluir hasta 20 autores. Y a diferencia de la cita, acá además del apellido debo colocar una coma y la inicial del nombre punto. Si tengo un autor, por supuesto, llego hasta ahí. Pero si tengo hasta 20 autores, debo colocarlos todos y en el orden que aparezcan en el documento. Eso es muy importante. Ya no puedo cambiar el orden de los autores porque en muchos casos el que está en primer lugar es el investigador responsable o principal. ¿Ya? Y siempre al final, o antes del último autor, debo colocar un I, ¿ya? Entonces, en este caso, I Pérez, que vendría a ser el último autor. Cuando el número de autores sea 21 o más, debo incluir los 20 primeros, luego puntos suspensivos y se agregan los datos del último autor, ¿ya? Eh, Esto pasa principalmente en los artículos de revista, que a veces para algunas investigaciones participan varios autores o muchos autores. También respecto del orden de las referencias, como les comentaba, en cada referencia se debe ingresar en el orden que aparezcan los autores en la obra, pero la lista de referencias o bibliografía, cómo se ordena, que yo puedo tener desde 3 documentos hasta 50 documentos o incluso más, se ordenan de manera alfabética por el apellido del primer autor de cada referencia, ya luego seguido de las iniciales del nombre del autor. Después vamos a ver un ejemplo de esto. Además, la lista de referencias debe ir con sangría francesa en las entradas, ya después les voy a mostrar también cómo se hace esto, y que los autores o documentos que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias y viceversa. Ya, acá tenemos un ejemplo de lista de referencias. Si se fijan, está ordenado de manera alfabética, por eso tenemos en primer lugar el documento de Barja, luego el documento de Elizondo y para finalizar el documento de Roen. Acá no influye cuál cite primero, cuál cite después, si alguno es un libro, otro es un paper, si alguno es impreso, el otro está en formato electrónico. Eso no influye, sino que debo ordenarlos de manera alfabética considerando el primer apellido. ¿Ya? Si en este caso hay un autor institucional, por ejemplo la Universidad de San Sebastián, debo tomar la primera palabra, en este caso universidad, para buscar asignarle el orden. ¿Ya? Este espacio que vemos debajo de Barja y que también está debajo de Elizondo y Roen es el que se llama sangría francesa. ¿Ya? Y se debe dejar para destacar al primer autor, para que sea más fácil identificarlo. ¿Ya? Otro aspecto importante a tener en cuenta en la norma APA es que generalmente un dato o más de un dato deben ir en cursiva, como lo vemos acá en el ejemplo. Después vamos a ver ejemplos por tipo de documento, donde podrán ver en detalle cuál es el dato que va en cursiva. También casos especiales siempre van a haber, y en muchos casos puede ser que yo, en mi trabajo, cite distintos trabajos, pero del mismo autor. En este caso, Espinosa, B, ¿ya? Pero son de distintos años. Entonces, en mi lista de referencias debo ordenarlos por fecha de publicación, dejando en primer lugar el más antiguo, en este caso el 2009 y luego el del 2014. Pero también puede ser que sea el mismo autor y el mismo año de publicación. Entonces, en este caso, se ordenan alfabéticamente por el título y se deben emplear las letras A, B, C, etcétera, en minúscula inmediatamente después del año y dentro del paréntesis. Ya, entonces acá va a quedar en primer lugar el documento que se llama efectos del estudio y a eso yo le asigno la letra A. Y luego el documento resultados del estudio va a tener la letra B. Esto es muy importante que coincida con las citas. ¿Ya? Yo cada vez que cite el documento efectos del estudio debo colocar Espinosa, 2014A. Cada vez que cite el documento resultados del estudio debo colocar Espinosa, 2014B para que podamos identificar cuándo corresponda a cada documento.
Bueno, ahora ya estaríamos entrando en la tercera parte de la presentación, en la cual vamos a ver ejemplos de cómo, de los elementos que deben asignarse o colocarse para hacer la lista de referencias o bibliografía dependiendo del tipo de material. Y lo hemos separado en documentos en formato impreso y documentos en formato electrónico. ¿Ya? Por supuesto, uno de los formatos más utilizados va a ser siempre los libros. ¿Ya? Entonces acá debo colocar el dato del autor en el formato que ya vimos, que es apellido inicial del nombre del autor, en este caso netter, f. El año de publicación, entre paréntesis, el título del libro en cursiva, Atlas de Anatomía Humana, y luego un paréntesis con el número de la edición, como ya lo vimos abreviado hace unas diapositivas atrás. En este caso se anota siempre de la segunda edición en adelante, porque si el libro es primera edición no se anota nada y se asume que es la primera edición. Y para finalizar coloco el dato de la editorial, quien es, quien es la encargada de publicar el libro, en este caso el Sevier. Acá tenemos otro ejemplo también del libro Metodología de la Investigación, que está en cursiva. Ya acá tenemos 3 autores. Recuerden que siempre va una I antes del último autor. ¿Ya? También tenemos otro caso que se llama capítulo de libro. Y este es bien interesante porque en este caso debemos alternar datos del capítulo que yo utilicé con los del libro, de la obra completa. Porque pasa en muchos casos que hay libros que tienen un editor o compilador y cada capítulo es escrito por distintos autores. ¿Ya? Entonces yo ocupé en este caso solo un capítulo, por ejemplo el capítulo 10. ¿Ya? Entonces yo debo colocar primero el autor del capítulo, que es Sánchez, G. El año de publicación del libro, que obviamente es el mismo para todos los capítulos. Luego el título del capítulo que yo utilicé, que sería Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. Luego debo insertar en, y aquí coloco el editor o compilador si es que lo hubiese. En este caso debo colocar, a diferencia de todos los otros casos, primero la inicial del nombre, A. y después el apellido Pérez Gómez, o los apellidos. Luego ed. porque es el editor, coma, y coloco el título del libro en cursiva. Luego las páginas del capítulo entre paréntesis, ¿ya? Y la edición si es que fuese de la segunda en adelante, y luego la editorial, que es ACAL. También tenemos el caso de artículo de revista, en el cual debo colocar los autores, por supuesto, el año de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista. Ya, entonces acá siempre van a haber, por así decirlo, 2 títulos, el de la investigación en particular, que sería incidencia y factores de riesgo asociados a delirio en pacientes críticos sometidos a ventilación mecánica, y luego el nombre de la revista, que sería Revista Chilena de Medicina Intensiva. Y luego debo colocar el dato volumen y número, que son datos propios de los artículos de revista. El dato volumen suele ser anual, ¿ya? O sea, si ahí dice 23, podríamos asumir, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos, es que es el año 23 de la revista, ¿ya? Y luego el número, que en este caso es el 1, tiene que ver con la frecuencia de la revista. Si una revista es mensual, por ejemplo, va a sacar 12 números en un año. Si es semestral, va a sacar 2 números en un año, ¿ya? Entonces ahí va a ir variando ese dato. Siempre va a aparecer en el PDF, en el texto completo del artículo, o en el sitio donde yo lo recupere. Por ejemplo, si lo saqué de la base de datos Cielo o Websco, por ejemplo, siempre van a aparecer esos datos ahí también, ¿ya? Luego, las páginas del artículo, y debo colocar la página de inicio y la página de término. O sea, el artículo es de la página 18 a la 24. También tenemos el caso de tesis, en que debemos colocar los datos del autor, el año de publicación, luego el título de la tesis, ¿ya? Y después, entre paréntesis, a qué tipo de tesis corresponde. Ya en este caso, tesis de maestría en psicología clínica y psicoterapia. Luego el nombre de la institución y el lugar de publicación. Ahora vamos a pasar a ver ejemplos de documentos en formato electrónico. Uno de los que más debiesen utilizar son los artículos de revista,
¿ya? Que son los que descargan de las bases de datos que les mencioné hace un rato atrás, como Cielo, EBSCO, ¿ya? Entonces acá son los mismos datos que el artículo de revista impreso, ¿ya? Pero al final debo colocar el DOI. ¿Alguien sabe lo que es el DOI? El DOI es el identificador de objetos digitales. Viene a ser como el equivalente a un root del artículo de revista. Es un dato único por cada artículo. Todos parten con el número 10 punto algo, como se ve en el ejemplo ahí al final. Y si no tuviese ese dato del DOI, debo colocar el enlace de donde obtuve la información, ¿ya? Bueno, entonces repasemos. Tenemos primero los autores, que en este caso tiene dos autores, que es Nach y Núñez. Luego el año de publicación, 2018. Luego el título del artículo, que es Impacto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la protección jurisdiccional de grupos en situación de discriminación estructural en Chile. Luego un punto y coloco el nombre de la revista, que es Estudios Constitucionales, coma, el volumen 16 y el número. Me faltó también mencionarles en el formato impreso que, al igual que el formato electrónico, tanto el nombre de la revista como el dato volumen van en cursiva. O sea, en este caso, Estudios Constitucionales y el número 16. Y al lado del número 16 pegadito va el dato número entre paréntesis, ya, pero no va en cursiva. Y luego coloco las páginas de inicio y término del artículo, y para finalizar el DOI, que sí lo tenía en este caso el artículo, en el formato enlace. Ya, esto lo podemos encontrar de donde yo descargué este artículo, que es de la base de datos Cielo. Acá tenemos otro ejemplo en que el artículo no tiene el dato DOI, ¿ya? Entonces colocamos los autores, el año de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista y el volumen en cursiva, el dato número entre paréntesis, las páginas del artículo, y para finalizar coloco el enlace, ¿ya? Y cuando saqué la información de alguna base de datos que tenga un buscador principal, como por ejemplo EBSCO, Cielo, PubMed, ¿ya? Puedo colocar la página raíz, no el enlace particular del artículo, porque basta con que yo acceda a la página principal de EBSCO, digite o copy-pegue el título y voy a acceder al documento. Ya, acá tenemos otro ejemplo que es para el formato libro electrónico, en la cual debo colocar los datos del autor, ¿ya? El año de publicación 2014, el título en cursiva y luego para finalizar el enlace, que en este caso también corresponde a una base de datos de libros electrónicos que tenemos suscrita que se llama Access Medicina. Aquí tenemos otro caso, documento en línea, acá en el cual el autor es una institución, Organización Mundial de la Salud. Luego tenemos el año 2016, el título del documento, Informe Mundial sobre la Diabetes, resumen de orientación, y para finalizar el enlace. ¿Ya? Suelen ser este tipo de documentos, están en formato PDF generalmente, y están disponibles en instituciones gubernamentales como internacionales, como el INE, la ONU, la OMS, el MinSal, etcétera, ¿ya? Y recuerden, debe ir el nombre completo al momento de citarlo por primera vez e incluirlo en la lista de referencias o bibliografía. También tenemos el caso de sitios web, que también debemos colocar el autor. En este caso, en el ejemplo, no tiene fecha de publicación, por eso colocamos s.f. Luego el título, y a diferencia del documento en línea, debo colocar la fecha de consulta o acceso al documento, ¿ya? En este caso, el 28 de octubre del 2019, y luego el enlace. También tenemos el caso de tesis en formato electrónico, ya que colocamos los autores, el año de publicación, el título en cursiva, en este caso es una memoria para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que va entre paréntesis. Luego colocamos y sacamos la información de una base de datos o repositorio, repositorio institucional en este caso, que son bases de datos o sitios donde se va almacenando la información publicada por cada institución, con sus propios autores, estudiantes, investigadores,
¿ya? Y luego el enlace de acceso al documento. También tenemos el formato ley en línea, en el cual primero debemos colocar el número de la ley, ¿ya? Y luego la denominación oficial si es que la tiene, o el título de la ley, en este caso, ley número 20.370, punto, establece la Ley General de Educación. Luego debemos colocar la fecha exacta de publicación. Ojo porque en muchos de estos, en las leyes, siempre aparece además de la fecha de publicación, la fecha de promulgación, ¿ya? Pero debemos de colocar la fecha de publicación en el diario oficial. Luego en Biblioteca del Congreso Nacional y luego el enlace para poder acceder al documento. Bueno, acá vimos los ejemplos principales de tipo de documento. Por supuesto pueden haber otros, ya otros formatos, como imágenes o asociados a redes sociales, ¿ya? Entonces, bueno, cualquier duda que surja de lo que hemos visto en esta presentación o con algún otro documento que no aparezca acá, por supuesto nos pueden contactar a cada bibliotecólogo referencista o bibliotecóloga referencista de cada sede. Entonces aquí van a aparecer los datos que también están disponibles en la página web de la biblioteca. Y recuerden que también tenemos un chat para todo tipo de consultas relacionadas también con la red de biblioteca y con los contenidos que acabamos de ver. Muchas gracias por su atención y estamos comunicados.